Bienvenidos al octavo análisis de nuestro bloque dedicado a ICHQ7. Hoy vamos a diseccionar el corazón de la fabricación, la producción y los controles en proceso. Y lo haremos a través de un caso que demuestra por qué estos controles no son una mera formalidad, sino una cuestión de supervivencia. Vamos a empezar con una cifra. 72 millones de euros. Este fue el coste directo, ojo, directo, de un fallo catastrófico en un proceso de fabricación. Y ahora, un periodo de tiempo. 22 meses. Es el tiempo que una planta farmacéutica multimillonaria estuvo completamente cerrada por orden directa de la FDA. ¿El resultado final de todo esto? Pues una compañía en bancarrota, destruida para siempre. La pregunta es inevitable, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una sola decisión, llevara a un desastre de esta magnitud? Pues bien, vamos a desgranarlo. Nuestro caso de estudio, aunque ficticio, está basado en una compilación de hechos reales. Hablemos de Diabetes Pharma Inc., un fabricante estadounidense clave en la producción de metformina, un API absolutamente crítico para tratar la diabetes. La historia empieza en 2014. La demanda de metformina se quintuplica y la dirección de Diabetes Pharma toma una decisión. Hay que acelerar el proceso de cristalización. Un proceso que, por cierto, llevaba funcionando perfectamente 17 años. Y fijaos en la escala de los cambios, porque no fueron menores. El tiempo de lote se redujo de 30 horas a solo 9. Para conseguirlo, aceleraron pasos críticos como el enfriamiento, que pasó de 5 a 25 grados por hora, y la maduración, de 12 horas a solo 2. Sobre el papel, la capacidad teórica pasaba de 192 a 640 toneladas al año. Parecía un plan maestro. En realidad, era el principio del fin. Un cambio de proceso de este calibre, tan agresivo, exige una validación rigurosísima. No es una recomendación, es una exigencia regulatoria de primer orden. Es un pilar fundamental para agencias como la FDA. La guía de la FDA de 2011 es clarísima. La validación tiene 3 etapas: diseño del proceso, cualificación del proceso y la verificación continua. De todas ellas, hay una que es la barrera final antes de salir al mercado, la etapa 2, y en concreto, la cualificación de la performance, la famosa PQ. La PQ es la línea roja que no se puede cruzar. Es la demostración final, a escala industrial y con un mínimo de 3 lotes consecutivos, de que el proceso es robusto, es repetible y es seguro, antes de que un solo miligramo llegue a un paciente. Pues bien, Diabetes Pharma decidió saltársela. Este correo interno es la prueba del delito. Aquí vemos cómo la presión comercial aplasta a la ciencia y a la regulación. El vicepresidente de operaciones ignora las advertencias del responsable de calidad, calificando la validación reglamentaria como un retraso inaceptable. Esta fue la decisión que sentenció el futuro de la empresa. Como suele ocurrir, el desastre no fue instantáneo. Los primeros lotes comerciales con el nuevo proceso incluso pasaron los controles de calidad, lo que creó una peligrosísima y falsa sensación de éxito. Pero la realidad no tardó en imponerse. La tasa de lotes fuera de especificación, los OOS, empezó a escalar de forma alarmante. Pasó de un 4%, que ya es mejorable, a un catastrófico 28% en menos de 2 años. Exacto, y esa tasa de EOS era solo el síntoma visible. La enfermedad de fondo era una variabilidad de proceso extrema, estaba totalmente fuera de control. Los niveles de impurezas eran inconsistentes, el tamaño de partícula impredecible y, lo que es más grave, la forma cristalina del API, el polimorfismo, era incorrecta. Y esto es crítico porque impacta directamente en la biodisponibilidad del fármaco, en cómo se disuelve en el cuerpo del paciente. Y claro, los clientes, gigantes como Teva o Mylan, empezaron a quejarse. Hablaban de problemas de disolución en sus comprimidos, de cambios de color, y la respuesta de Diabetes Pharma fue negar la evidencia. Desestimaron 45 quejas formales culpando a los procesos de sus clientes en lugar de mirar hacia adentro. Octubre de 2017. La FDA se presenta en la planta para una inspección rutinaria. Pero lo que empieza como una auditoría estándar se convierte rápidamente en una investigación forense. La primera bandera roja para el inspector fue, por supuesto, esa tasa masiva de OS y la confesión de que se habían saltado la PQ. Y aquí la historia da un giro hacia la certeza estadística. El inspector no se limitó a constatar los fallos. Solicitó los datos de 680 lotes consecutivos para calcular el índice de capacidad del proceso, el CPK. El CPK no te dice solo si un lote aprueba o suspende, te dice cómo de capaz es tu proceso de mantenerse consistentemente dentro de los límites de especificación. Mide su robustez. Los resultados fueron demoledores. Para la impureza A, con un límite superior del 0,5%, el proceso tenía una media de 0,38%, pero con una desviación estándar altísima. El CPK resultante fue de 0,33.
Para ponerlo en contexto, el estándar de la industria exige un CPK mínimo de 1,33. Por debajo de 1, el proceso se considera incapaz. Y lo más increíble es que un CPK de 0,33 predice una tasa de fallo del 24%. La tasa observada en la planta, un 24,3%. Los datos predijeron el desastre con una precisión matemática. Pero es que la cosa empeora. Para la forma polimórfica, un atributo crítico de calidad, el límite inferior era del 98%. El proceso, de media, estaba produciendo lotes con un 86%. El CPK era de menos 0,50. Un CPK negativo es una catástrofe estadística. Significa que el centro de tu proceso, la media, está directamente fuera de los límites de especificación. No es que fuera un proceso variable, es que era un proceso fundamentalmente roto, diseñado para fallar. El análisis de causa-raíz fue casi un ejercicio de libro de texto sobre qué no hacer. Se había ignorado la ciencia más básica de la cristalización. Esa velocidad de enfriamiento tan brutal creaba un gradiente de 13 grados dentro del reactor. El resultado era una nucleación explosiva y descontrolada, que formaba cristales pequeños que atrapaban impurezas. Además, el tiempo de maduración, tan corto, era insuficiente para completar la transformación a la forma polimórfica estable y correcta. Estaban literalmente fabricando a ciegas. La respuesta de la FDA fue fulminante, un decreto de consentimiento. Esto es una orden judicial federal que en la práctica supuso el cierre inmediato de la planta. 22 meses de cierre forzoso durante los cuales se les obligó a hacer, por fin, lo que debían haber hecho desde el principio, una revalidación completa y exhaustiva. La recuperación fue un esfuerzo titánico, con un coste de más de 20 millones de euros. Incluyó una reevaluación de todo el proceso, una optimización en profundidad usando diseño de experimentos o DOE, la recualificación completa de equipos, IQ/OQ, y finalmente una PQ como mandan los cánones, con 15 lotes a escala comercial. Un programa de validación impecable. Y esta tabla del antes y el después es la prueba definitiva del poder de una validación bien hecha. Tras optimizar el proceso, el CPK de la impureza A pasó de ese incapaz 0,33 a un espectacular 8,28, un valor de clase mundial. El del tamaño de partícula pasó de 0,57 a 5,49. Los datos demostraron que habían transformado un proceso roto en uno de los más capaces y fiables del sector. El desastre era, por tanto, 100% evitable. A pesar del éxito técnico de la revalidación, ya era demasiado tarde. En esos 22 meses, Diabetes Pharma perdió a todos sus clientes, la confianza del mercado se evaporó y la empresa se vio abocada a la bancarrota. Sus activos se malvendieron. La compañía, simplemente, dejó de existir. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que debemos extraer de todo esto? Pues son 3 lecciones fundamentales. La primera, la validación de procesos no es opcional, no es negociable. Es un prerequisito para la seguridad del paciente y, como hemos visto, para la supervivencia del negocio. Segunda, el control estadístico de procesos, el SPC, no es solo una herramienta de calidad para mirar al pasado. Es una herramienta predictiva que puede anticipar un desastre antes de que ocurra. Y finalmente, la más importante, la presión comercial jamás, bajo ninguna circunstancia, puede justificar un atajo en el proceso de validación. Esto nos deja con una reflexión final para todos los profesionales de esta industria. ¿Los procesos están verdaderamente validados, basados en ciencia y datos? ¿O simplemente se confía en la esperanza de que todo vaya bien? El caso de Diabetes Pharma demuestra que la diferencia entre ambas cosas es, literalmente, la diferencia entre el éxito y el fracaso absoluto. Si este tipo de análisis técnico profundo aporta valor profesional, la mejor forma de apoyarnos es suscribirse al canal y activar las notificaciones. Ayuda a que podamos seguir creando contenido riguroso para fortalecer nuestra industria. Muchas gracias por la atención.